En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, te agradecemos por esta jornada que nos concedes iniciar y la encomendamos a tu cuidado y protección por intercesión de la Santísima Virgen María, de quien nosotros nos sentimos siempre amados como verdaderos hijos. Incremente en nosotros el conocimiento de Nuestra Señora para que también en ella descubramos un camino siempre firme y cierto para acercarnos a ti. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues les pregunto si hubiese alguna duda del tema anterior, de lo que estuvimos viendo, para que la podamos resolver o de lo contrario, poder pasar a nuestro tema del día de hoy. Creo que nada. Nada, padre. Vamos entonces a pasar con nuestra sesión tercera de este día, que nos va a presentar una síntesis de lo que en la iglesia profesamos pues acerca de Nuestra Señora a partir de lo que está escrito en el Concilio Vaticano II. Entonces, esto nos vamos a detener el día de hoy, lo que la iglesia nos enseña de Nuestra Señora, ahí precisamente en el Concilio Vaticano II. Este va a ser nuestro desarrollo en esta jornada. Entonces, pues recordemos un poco lo que es el concilio, es esa parte de irnos involucrando en la tarea que tiene la iglesia de custodiar esta fe en torno pues a lo que el Señor mismo nos ha revelado y nos ha dado. Entonces, en torno al Concilio Vaticano II, vamos a ir ubicando ciertas corrientes de pensamiento, vamos a ir mostrando cómo se va generando ahí en alrededor de todo esto pues esta situación y esta realidad de lo que se va presentando. En el año 1958, años, unos poquitos años antes del Vaticano, entonces vamos a encontrarnos con esta partecita en la cual nosotros vemos como ciertas corrientes mariológicas. ¿A qué se refiere estas corrientes mariológicas? Pues se refiere a la forma en la cual se contempla y se analiza a la Virgen María. Entonces, de resumidas cuentas, lo podemos ver ahora. Se trata de una corriente donde le exageran mucho y otra corriente donde minimizan mucho, donde casi no toman en cuenta. Y como diría por ahí un dicho, ¿verdad? Ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre. Entonces, por ahí es donde se va a ir ahorita perfilando estas corrientes. Vamos a ver lo primero. Lo primero se llama el cristotipismo. Entonces, esta palabra, pues a lo mejor, no dice, está media rara, media extraña, ¿verdad? Pero miren, yo quisiera traer a su mente, a su memoria, lo que era una máquina de escribir, de esas antigüitas que nos tocaban a nosotros. Cada letra en esas máquinas de escribir llevaban el nombre de tipo. Entonces, ahí podemos darnos cuenta, ¿verdad? El tipo era el molde, digámoslo de esta manera, a partir del cual salía cada letra en esa máquina de escribir. Cuando se hacía un invento, no sé, se inventaba un carro, se inventaba algo, se hablaba o se habla de un prototipo. Y esto sería como el modelo primero, el modelo original. Entonces, proto significa primero y el tipo es como ese molde, como ese modelo a partir del cual todo se va haciendo. Entonces, entendamos primero esta palabra, la palabra tipo, la palabra tipismo. Entonces, tipismo, sí, tiene que ver con esta realidad del modelo, del molde, por decirlo como estábamos entendiéndonos. Entonces, el modelo o el molde en este caso es Cristo, cristotipismo o es el maximalismo, cuando se le están otorgando a la Santísima Virgen María, pues ciertas realidades así como que más exageradas, como que le están echando más crema a los tacos de los que debería de ser. Bueno, ¿cómo se da este cristotipismo? ¿Cómo lo tenemos acá nosotros? Bueno, pues por un lado tenemos un punto de partida.
El punto de partida es que la Santísima Virgen María pertenece al orden hipostático. ¿Qué significa esto de la hipóstasis? Pues que la Virgen María, al ser madre de Cristo, como es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, entonces pues también su maternidad es muy especial. Está participando de esa realidad en la cual la maternidad divina es como envuelta también de ese regalo de divinidad. Y entonces, a partir de esta realidad, dado que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, todos los demás dogmas, todo se desprende de su maternidad. Entonces, si yo hablo de que la Virgen María es Madre de Dios, a partir de ello todo se exige. Se exige que sea inmaculada, que no tenga pecado, caray, es la Madre de Dios. Se exige que esté en el cielo, ¿por qué? Pues por la recompensa, es la Madre de Dios. Se exige que no tenga ninguna relación posterior ni anterior, que sea virgen. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios. Entonces, en el centro quedaría este elemento de la maternidad divina. Esta maternidad divina es ese punto de partida y todo lo que se diga de María, pues va a depender de ello. Y nosotros podemos decirlo, pues en buena medida aquí hay algo de razón. ¿Por qué? Porque si la Virgen María no hubiera sido madre de Cristo, pues definitivamente ni lo hubiéramos conocido, no hubiéramos sabido de ella. Simple y sencillamente por esa razón, porque la Virgen María aparece en la historia y en la historia de la salvación con ese papel, como la madre del Hijo de Dios. A partir de esto, entonces se va a reconocer en la Santísima Virgen María cómo está cooperando, ¿sí? Fíjense el uso de la palabra, porque es la que nos va a dar dolores de cabeza. ¿Cómo coopera María en la redención? Porque se tiene que hablar de cooperación. La redención es de Cristo. Él es el que redime, Él es el que salva, pero la Virgen ayuda, la Virgen coopera. ¿Cómo se distingue este papel de la Santísima Virgen en esta acción? Entonces, Dios Padre acepta la redención de Cristo solo a favor de María. Aquí es donde ya está cayéndose un poco la exageración. Entonces, la redención de Cristo solamente para María. Y digo, por supuesto, pero no solamente ella, porque Cristo nos redime a todos. No solamente redime a María, Cristo redime a todos. Y el Padre acepta la pasión de Cristo por María y la compasión de María. María padece junto con Cristo a favor de los hombres. Entonces, cuando se habla solo de la redención de la Virgen, entonces esto es por la redención de Cristo. Pero si yo quiero hablar de la redención ya de todos los hombres, ya no solo de María, entonces aquí ya va unido Cristo y va unido con María. Es aquí donde está el riesgo, donde está el peligro de esta corriente, porque parecería que entonces sin María no podríamos salvarnos. Y eso definitivamente pues sería totalmente erróneo, porque la salvación no la podemos condicionar a ninguna persona, a ningún ser humano. La salvación se nos da en razón de que es Cristo nuestro Salvador y eso pues nos debe de quedar totalmente en claro. Ese es el problema de esta exageración, de este maximalismo. Desde acá, la Mariología, con toda esta óptica, exige que se estudie desde la cristología. En eso estamos de acuerdo. Lo reiteramos, María sin Cristo, caray, hubiera pasado desapercibida en la historia. Nada más es esto, ¿no? Lo peligroso es esto, la tendencia, esa posibilidad de una mariología sin que tenga sustento en la escritura, sin que tenga sustento en la tradición. ¿Por qué? Porque entonces parecería que María tiene que estar forzosamente ahí. Y pues esto es lo que ya se está cayendo en la exageración. Entonces, esto es la corriente del cristotipismo o el maximalismo. Le exageran, le echan mucha crema a los tacos. Vamos ahora con la contraria.
Fíjense acá ahora cómo se nos habla del eclesiotipismo. Entonces, la palabra eclesio nos va a recordar entonces para nosotros la iglesia. Y el tipismo, bueno, ya lo reitero nada más. Entonces, viene del tipo, quedamos que es el molde, que es el modelo. Eso es entonces lo que parecería que está en María. Entonces, fíjense, en la primera es muy relacionada con Cristo y acá es relacionada con la comunidad, con la iglesia. Y es aquí donde se va del otro lado. Se minimiza el papel de María. Y también ahí debemos de tener cuidado, se tiene que tener un correcto, un sano equilibrio. Entonces, acá el punto de partida es María como figura de la iglesia. Y entonces todo lo que se diga de Nuestra Señora va a ser en razón de esto, de la comunidad, de la iglesia. Y desde ahí se van a analizar los dogmas. Nosotros decíamos, bueno, en el anterior estábamos totalmente de acuerdo. Todos los dogmas que se dicen de María, lo que se predica de María es en razón de que es la madre de Cristo. Sin duda alguna, se exige. Pero acá, pues parecería que en lugar de Cristo es la iglesia y puede iluminar, pero como que no bastaría. Vamos a ver cómo se explica este minimalismo, este eclesiotipismo. Entonces, la maternidad sería ese momento en el cual se forma la iglesia. Entonces, hay un momento de sentido nupcial, donde la encarnación va a ser vista como el ejemplo de lo que se espera de cada ser humano. María ha prestado su cuerpo para que Cristo se haga presente. María le está diciendo en ese momento sí a Dios. Y en esa unión nupcial se comienza, ¿no? Se comienza la historia. Bueno, así como María es entonces ese sí para que sea presente Cristo, eso se esperaría de la humanidad, se esperaría de nosotros. Se esperaría de nosotros que como comunidad, como iglesia, le demos un sí a Dios para que entonces se pueda hacer presente la iglesia, el cuerpo de Cristo, la salvación. Pongo acá una nota que pueda ayudarnos en ese sentido. ¿Sí? Entonces podemos decirlo así, el sí de María en el momento de la encarnación es lo que va a permitir, ¿sí? Permite la presencia de Cristo, y lo pongo así entre paréntesis, de Cristo cabeza. Mientras que del otro lado, el sí de la iglesia, el sí de nosotros, ¿sí? De cada uno, que somos esa iglesia, entonces acá permite la presencia de ese Cristo, pero ahora hablamos del cuerpo de Cristo. Y si está presente esto, es en razón de la salvación. Entonces, si Cristo se hace presente, es para, en razón de la salvación del género humano. Y así entonces se explicaría. Entonces, perdón, tiene esa tarea, tiene esa misión. Tienes que permitir que Cristo nazca en ti. Nosotros tenemos que ser como esa mamá de Cristo, esa María para Cristo, para que pueda surgir esa iglesia que tiene esta tarea de salvar al género humano, de redimirlos. Y eso es muy hermoso, y es cierto, pero no podríamos decir que solamente ese es el papel de Nuestra Señora. Esto va mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, esa sería como consecuencia. El otro dogma, la virginidad. La virginidad es un símbolo de integridad perpetua, de fecundidad incorrupta de la iglesia. ¿Esto qué significa? Pues que también, al igual que María, la iglesia no puede tener otro esposo. Nuestro esposo es Cristo.
Cristo es el que viene a salvarnos, es el que viene a desposarnos, es el que viene a unirse a nosotros para salvarnos. Así también, la iglesia no puede, no debe tener otro esposo que no sea Cristo. No debemos hacer otro matrimonio, porque si yo hago otro matrimonio, si yo hago otra alianza con alguien que no sea Cristo, entonces ahí estoy traicionando a mi Señor. Y esto a mí no me va a permitir la salvación. De esto debo yo tener siempre mucho cuidado. Ahora, el dogma de la Inmaculada Concepción es acá también un prototipo, una imagen de lo que debe ser la iglesia. Sin mancha, sin arruga. Tenemos que buscar el no tener pecado. Y el dogma de la Asunción es entonces una especie de anticipación. Así como María es llevada al cielo en cuerpo y alma, también nosotros como iglesia esperamos eso. Esperamos ser llevados en cuerpo y alma con el Señor. Entonces, aquí tenemos ese ejemplo de cómo se van generando esos dogmas. Ahora, María aquí aparece como cooperadora de la redención, claro, junto a la cruz, pero lo hace como representante de la iglesia. Esa aceptación que tiene, si esa es su persona, colabora con Cristo, pero también a nombre propio. Y aquí se estudiaría la Santísima Virgen, Mariología, pero en relación a la eclesiología y no a Cristo. Y esto pues nos pone un riesgo. El riesgo es de que hagamos a un lado el papel privilegiado de María. Todo lo que hemos visto es cierto, o sea, sí, sí sirve para la iglesia. La Virgen es también un modelo para nosotros como iglesia. No se discute, claro que sí, pero no se valdría rebajar tanto a María, porque entonces María sería como una igual que cualquiera de nosotros. Y pues no, con el debido respeto, también es nuestra señora. Y entonces ella fue la madre de Cristo y ese privilegio no lo tiene absolutamente nadie, nadie más. Solo ella es la que le da vida a Cristo en su cuerpo. Nosotros no. Entonces, esas son las dos corrientes. Fíjense ustedes lo que se va dando. Un minimalismo, el ejemplo de la iglesia, el eclesiotipismo, o el maximalismo, ¿no? El cristotipismo. Esto es lo que está en el ambiente. Antes de que venga el Concilio Vaticano II, en este tiempo esas son las dos realidades que están ahí como gestándose, como que de un lado esto, de un lado otro. Demos un paso más. ¿Cómo se va a reflejar esto ya en el concilio? Entonces, resulta que al Papa San Juan XXIII, pues se le ocurre, ¿no? Esta famosa idea de hacer un nuevo concilio. Este Papa viene a renovar en ese sentido a la iglesia misma. Dice el Papa San Juan XXIII que habría que abrir como las ventanas de la iglesia para que entrara otra vez el aire, para que se ventilara, porque ya la casa se estaba como humedeciendo, ¿no? Y estaba muy fría. Entonces propone el Papa un concilio de carácter pastoral, no un concilio como muchos concilios anteriores, donde se veían dogmas, donde se veía la doctrina de la iglesia. Acá es un concilio de tipo pastoral. Pastoralmente, ¿cómo tiene que hacer la iglesia? Y se puede decir que el concilio tiene dos preguntas elementales, básicas, que responder, ¿sí? Se los pongo de este lado, ¿sí? Las preguntas del concilio van a ser básicamente dos. Así, iglesia, tenía que contestar esto. ¿Qué dices, iglesia? ¿Qué dices de ti misma? Entonces, esto hace que la iglesia piense en ella misma. ¿Y qué le tiene que decir al mundo? ¿Qué dices de ti misma? Tú tienes que tener clara tu identidad. ¿Cuál es tu ser? ¿Qué dices de ti a los demás? Y la siguiente pregunta que tiene que contestar la iglesia es ahora sí, ¿qué le dices a los demás? Entiéndase al mundo, ¿sí? ¿Qué le dices a los demás? Y esto va a dar pauta
a los dos documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Todos son importantes, no por hacer menos a uno y al otro, ¿verdad? Pero todos son importantes. ¿Qué dices de ti misma? Es lo que tenemos en la Lumen Gentium. ¿Sí? Esto significa la luz de las gentes. ¿No? Y del otro lado, ¿qué le decimos al mundo como iglesia? Tenemos el otro documento, la Gaudium et Spes. Significa gozos y esperanzas. Entonces, fíjense de qué manera tan hermosa se va haciendo esa referencia. Teníamos que cambiar el talante, decía el Papa Juan XXIII. Ya no se trata de que la iglesia salga a condenar, a regañar. No, no. Tienes que hablar de ti y al mundo le tienes que dar luz, le tienes que dar gozo, le tienes que dar esperanza. Y esto es entonces lo que le va a dar figura al Concilio Vaticano II. Para nuestro tema de Mariología, nosotros vamos a centrarnos en esto. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Cómo le hablamos al mundo? Porque dentro de esto, de lo que la iglesia dice de sí misma, un elemento importante va a ser precisamente la Mariología. Algo que debe estar incluido de lo que la iglesia dice de sí misma es el elemento mariológico. ¿Qué dices de ti misma, iglesia? Entonces, es ahí la lógica con la que se maneja nuestro Concilio Vaticano II. A la hora de hablar de mi persona como iglesia, tengo que decir algo de María, porque María es parte de mi identidad. María es parte de lo que soy. Ujú. Bueno, ¿cómo se fue dando este teje y maneja? ¿Cómo se fue dando? Pues en algún momento hay una discusión. Entre todos los que van a acudir ahí al Vaticano II, se discute si esto que se dice de la iglesia debe de incluir a María o lo de María debe de tener un documento aparte. Ese es el punto que se va a discutir primeramente en el Vaticano II. Todo esto que tenemos que decir de María, hay un esquema mariano. ¿Se incluye dentro de esto que la iglesia dice de sí misma o lo ponemos aparte? Y habían las dos corrientes, ¿no? Había quien estaba de acuerdo en que entonces decía, no, no, es que sí hay que ponerlo dentro de la iglesia porque es parte de lo que somos, porque María es parte de la iglesia. Y había quien decía, no, 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 María es tan importante que merece un documento aparte. Vamos a ver cómo se van dando esas situaciones. Entonces se discute si esa constitución, la Lumen Gentium, con ese documento de María iban juntos o aparte, ¿no? Los que dicen que van juntos, la posición integracionista, ¿no? Que vaya adentro, dicen unos. ¿Por qué? Porque María es figura de la iglesia, porque tanto la Virgen como la iglesia son fruto de la redención de Cristo. Cristo es el que le da vida a María, Cristo es el que le da vida a la iglesia. Por eso estos dicen, va a estar mejor dentro del mismo documento. Dicen también, eso va a ayudar a una tarea ecuménica, a que haya una buena relación con los demás, para que se entienda cuál es el papel de María dentro de la iglesia. Y esto no supone el eclesiotipismo, que era como el miedo que tenían algunos. Es que si metemos a María dentro del documento de la iglesia, vamos a caer en ese minimalismo, donde no se le va a subrayar a María el papel que tiene. Entonces, los otros dicen, no, no hay bronca. Sí se puede hacer a la buena. Está la otra postura, los que dicen, mejor aparte, mejor que el documento de María vaya por su propio lado. Y es que dicen, María es tan única, María es tan especial, que entonces es difícil que encaje en este documento de la iglesia. Conviene, dicen estos, un documento aparte, sin que se niegue la relación que tiene con la iglesia. Pero esto pues va a subrayar más el papel especial que tiene María con nuestro Señor Jesucristo. Por eso decían, por el bien de todos conviene que se hable completamente aparte de María, y esto nos damos cuenta que esta partecita pues le apuesta más a la postura del maximalismo, ¿no? Como que les daba miedo lo otro.
Y estos lo denunciaban, es que si lo integramos en el documento parece que caemos en el eclesiotipismo. Bueno, ¿qué es lo que hay de problema? Pues realmente el problema era ahí nada más el enfrentamiento de las dos escuelas de las que hablábamos, el cristotipismo o el eclesiotipismo. Pero al final, pues ambos tenían buenas razones. Se hacen las votaciones y entonces se aclara esto. Dice, ninguna de las dos corrientes, ni el eclesiotipismo ni el cristotipismo, están en contra de la devoción de la dignidad a María. O sea, ambas posturas son correctas, ambas posturas subrayan algo que es bueno, no se discute. Y se hace una votación y quienes ganan son los que dicen el documento va dentro de la Lumen Gentium. Es muy de llamar la atención que la votación ganó, pero por poquitos votos, ¿eh? Poquitos votos son los que se ganaron. No fue a favor del eclesiotipismo, como si fueran carreritas o competencias, porque ya decíamos, tanto de una como de otro lado, en ambas corrientes, hay elementos básicos. Esta redacción que se tiene se va a elaborar por parte de especialistas que integran las dos corrientes, de tal manera que quedan reflejadas tanto el cristotipismo como el eclesiotipismo, las dos corrientes mariológicas quedan en el esquema definitivo. Y también hay un punto de aclaración. No se pretende resolver cuestiones que aún no se han resuelto por parte de la investigación teológica, ¿no? Todavía hay puntos pendientes, claro, pero lo que hasta ahora tenemos, bueno, pues queda de esta manera. Entonces, esa es la forma como ambas corrientes quedan integradas dentro de un documento y ese documento está formando parte de la Lumen Gentium. Esto que es parte de quién dices que eres tú, iglesia, cuál es tu identidad. Damos un paso siguiente, vamos a ver cómo se hizo el esquema, cómo se incluye la doctrina de María dentro de ese esquema. Primero estoy hablando, perdón, falta aquí precisarlo, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, la que habla de María, esto es lo que presenta el capítulo 8. Si vemos ese documento del Vaticano II en la Lumen Gentium, el último capítulo es el que nos habla de María, es el que da el cierre, ¿no? La cereza del pastel. Bueno, ¿cómo se hace el esquema? El misterio de la Virgen, el misterio de la Virgen como Madre de Dios, se presenta unido al misterio de la Iglesia, aclarando que se tiene que estudiar desde el misterio de Cristo. Entonces, fíjense cómo está aquí ya presente las dos corrientes, el eclesiotipismo y el cristotipismo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo María no se puede entender sin Cristo, pero tampoco sin la iglesia. Esto nos debe de quedar, pero bien, bien claro. Y entonces, nosotros vemos, lo decía yo, que este capítulo de doctrina mariológica está al final del texto de la Lumen Gentium como para dar esa especie de síntesis de lo que se tenía de la Virgen María. Básicamente la discusión se centra en dos títulos que se le dan a la Virgen. El primer título se llama María como mediadora universal. ¿Qué significa esto? Ay, Dios mío, ahí estamos. Mediadora universal. Entonces, entendamos pues nuestras palabras. Por un lado, mediadora es lo que está en medio uno del otro, podemos decir es el puente que hay, ¿sí? Y la palabra universal, sabemos, pues nos remite a todos, donde nada ni nadie es excluido. Entonces, el hecho de que María sea mediadora para todos, es Madre de Dios, Madre de todos los hombres. Hay quienes se oponen a este título, porque dicen es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque entonces en el diálogo que queremos tener con los protestantes, ese diálogo ecuménico, pues este es un problema. Y es un problema porque se dice que entonces María está siendo mediadora y bueno, pues es que Cristo, ¿qué papel le queda? ¿Cómo se va a poner ahí a discutir esto que dicen de Cristo? Entonces,
este título da ruido, da ruido, da ruido porque se trataba de ir ya buscando elementos de unidad y hablar de María como mediadora, pues meten problemas. Sin embargo, quienes defienden este título, ellos dicen, bueno, se tiene que presentar una doctrina clara y completa para todos. No puedo negar mi identidad para dialogar con alguien, porque eso sería también traicionar la propia convicción, sería traicionar la propia doctrina que se tiene. Es como si yo voy a platicar con alguien, pero para que no haya broncas, no voy a decir en qué creo, y así ya no nos peleamos. No, pues es que entonces, ¿cómo te voy a aceptar si estás negando una parte tuya? ¿Cómo voy a poder dialogar realmente contigo si no te muestras tal como eres? Entonces, por eso se dice, nosotros como católicos tenemos que presentar tal cual a María. ¿Por qué? Porque si no estaríamos traicionando también la verdad. Por eso, por eso se incluye el título, pero por supuesto, haciendo una explicación. ¿Por qué se le llama a Nuestra Señora Mediadora Universal? Para que entonces se tenga ese entendimiento que permite ese buen diálogo con los hermanos separados. El otro título donde se discute, pues todo esto acá cuando se hace el documento, es llamar a María como madre de la iglesia. Y entonces hay unos que dicen, sí, sí, hay que apoyar en esto. Y hay quien dice, no hay que hacerlo. Bueno, ¿por qué unos dicen que sí y unos dicen que no? Los que dicen que no, los que están a favor que no se ponga el título de María como madre de la iglesia. Entonces dice, las referencias a la maternidad de María sobre todos los hombres son bastante numerosas. Incluir este título pues nos va a dar problemas para poder dialogar otra vez con los hermanos separados. Entonces no es conveniente, ¿no? Que se haga de esta manera. Al fin que ya en otro momento, pues ya se ha hablado de esto. Del lado de los que se apoyan, va lo mismo, ¿no? Es que tenemos que dejar claro cuál es el papel de María en la iglesia. Y esto nos va a facilitar el diálogo con los ortodoxos. Entonces están como entre la espada y la pared, o sea, le apostamos de este lado, le apostamos del otro. Aquí, la comisión que hace el documento optó por quitar el título, ¿eh? No se presenta así a María como madre de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, este título, al final y al cabo, puede admitirse teológicamente y se expresa de otra manera en ese documento número 53. Entonces, no hace falta volver a ponerlo. No se niega, pero no lo ponen de manera explícita. Como que está implícito, pero pues para no tener broncas no lo explicitamos. Entonces, son de las decisiones que se fueron tomando durante el concilio, de tal manera, de tal forma, que se presentara así la doctrina de la Santísima Virgen. Podemos darle la vuelta entonces a este texto, Lumen Gentium número 8, para darnos cuenta. San Pablo VI, en todo esto intervino también, metió cuchara, porque pues el tema era candente, era interesante. Y entonces, aunque el Vaticano II, quienes elaboran todo el documento, optaron por no poner María Madre de la Iglesia, pues el Papa, cuando clausura la tercera sesión del concilio, fueron 4, ya en el tercer año, el Papa en el discurso que dirige a los padres conciliares, presenta a María como Madre de la Iglesia. Más claro ni el agua. Después también se hace esto, ¿no? Está la teología del cuerpo místico. Si María es la madre de Cristo, que es Cristo la cabeza, entonces María también tiene que ser madre de la iglesia, que es el cuerpo, la lógica. Así de simple. Aquí la cosa es, este acto del Papa es un magisterio ordinario, personal, no fue definitivo, no lo proclama como una especie de dogma, pero al final y al cabo lo dice el Papa, tiene valor solemne y al final también así le invocamos como parte de la iglesia. Por eso mucho la insistencia de San Juan Pablo II, por ejemplo, en el Ave María, ¿no? Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, y Madre nuestra.
Esa enseñanza, especialmente en la diócesis, la hemos replicado mucho. Madre de Dios y Madre nuestra, porque enfatiza precisamente esta verdad que en el Vaticano II quedó como volando, como que ya se entiende, como que está implícita, pero bueno, esa es la parte que tenemos. ¿Cómo se valora este texto del concilio, ese texto de Mariología? El texto, si nos dimos cuenta, entonces es una vía media, es un equilibrio entre las dos corrientes que mencionábamos al inicio, entre eclesiotipismo y cristotipismo. Las dos, decíamos, son buenas, las dos son importantes, había que encontrar punto medio. Se pretende situar a la Santísima Virgen en el conjunto de la redención, para ponerla realmente, cómo está su relación, no solamente con Cristo, sino con el Padre, con el Espíritu Santo, sin negar la relación que María tiene con la Iglesia. Se dice que no hay un progreso cuantitativo. ¿Por qué? Porque no hubo nuevos dogmas. Se volvió a repetir lo que ya se ha dicho de María, pero no se elabora ninguna nueva doctrina. No era la intención del concilio. Hay un progreso cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque empieza en el documento a enfatizar, a subrayar más estos elementos cristológicos, eclesiológicos, que eran las corrientes que había, y se agrega el neumatológico, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Se hace una lucha, hay que decirlo y reconocerlo, para tener una presentación más ecuménica, de tal forma, de tal manera, pues que hubiera esa apertura a ese diálogo, porque se busca también la unidad. Y hay que mencionar esto. De todos los concilios que ha habido en la historia de la Iglesia, este pedacito que se incluye en el Vaticano II, el Lumen Gentium, es el primer texto de un concilio que de esta forma trata a María. Hay muchos textos, de la Virgen María. Hay muchos papas que han hablado de María, pero como concilios, es el primer texto de concilio, de un concilio, que con amplitud habla de María. Y eso pues también hay que reconocérselo al Vaticano II. Bueno, pues ahí tenemos un poco esta parte del Concilio Vaticano II, cómo nos presenta el papel de Nuestra Señora. Dejo oportunidad, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, para poder responderla. Yo entiendo, padre, bueno, más bien ya se me respondió cuando el Pablo VI proclamó a María, porque yo no entendía, o sea, si no hablamos de lo que somos o pensamos directo como católicos a los hermanos separados o a quien sea en la creencia de María, entonces, y después pues nos da miedo y por la ignorancia, hablo de mí, pero ahorita ya que dice, sin más ni más, Pablo VI proclamó a María madre de la iglesia. O sea, no es que esté escrito, pero sí lo es para nosotros. No está escrito en el Concilio Vaticano II, pero sí está escrito en muchos documentos, y aquí entendamos, no es que se negaba, estaba implícito, pero como que hubiera dado más gusto que hubiera estado explícito. Clarita más la cosa, ¿no? Pero al final y al cabo, después el Papa entra al quite, y así el magisterio de los papas, así se ha manifestado, y es parte de lo que nosotros profesamos. Y el principio es bien lógico, ¿eh? Bien, bien lógico. Si María es madre de Cristo, que es la cabeza del cuerpo, pues también tiene que ser madre del cuerpo, que es la iglesia, que somos todos. Es por eso madre de la iglesia. Gracias. Listos. Muy bien, Tita. Alfonso, ¿se gusta encender su micrófono? Hacer su pregunta. Sí, padre, le decía yo ahí en el chat que no escuché bien si la Iglesia Ortodoxa sí acepta a María como madre de la Iglesia. Así es, totalmente. En ellos, la doctrina mariológica, totalmente igual. El respeto y la veneración a ella, Nuestra Señora, coincidimos en ese sentido. Ellos, los ortodoxos, recordemos la lección pasada, tienen un Sí, poco de resistencia a los dos últimos dogmas,
el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción de María. Claro, la resistencia no es tanto por lo que dice el dogma, por la doctrina, sino porque los hicieron concilios donde ellos ya no participaron. Entonces, como que por eso no te lo acepto oficialmente, Ok. el dogma. Pero la doctrina, claro. ¿Por qué? Porque creemos en lo mismo. Nada más es ahí por la situación, más bien que no participaron en esas proclamaciones, digamos, y es cuando estábamos separados. Correcto, gracias, padre. Muy bien. ¿Alguien más? Padre, Sí, ya. sí, Berta, Berta, diga usted. en el título de María Corredentora, entonces es María, Madre de Cristo y María, Madre nuestra, en lugar de María Corredentora. Ese pollito nos lo vamos a comer después. Ajá. Porque acá Ah, muy bien. una cosa es la maternidad, quien nos da vida, y la Sí, otra cosa es la redención, quien nos salva. Entonces, ahorita lo que hablamos sí, es esa parte de que ella es nuestra madre, pero muy habrá bien. que tocar el punto de la redención. El quinto dogma mariano que está en el aire, Papa Francisco dijo, ya no le estén moviendo, no, eso no va a ser. Entonces, Muy bueno, bien, al final y al cabo va en la otra línea. Y lo único que siempre hay que tener preciso, el que salva es Cristo, eso ni en duda, pero ni tantito. La muy bien. pregunta interesante es cómo le ayuda María en eso, ¿no? ¿Cómo contribuye María? Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra oración para concluir la lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por el regalo tan grande que nos has hecho de María en nuestra vida, en esta vida de fe. Ayúdanos a aceptar a Nuestra Señora como ese regalo, como ese don que tú, en tu designio amoroso, has querido para nosotros. Haz que descubramos en Nuestra Señora aquel modelo de iglesia, aquel modelo para que nosotros seamos comunidad y que también amemos y veneremos cada día más a Nuestra Señora por el papel tan significativo que tuvo al ser la elegida para dar vida a nuestro Señor Jesús. Qué ejemplo y a custodia de María, también nosotros salgamos al encuentro de quienes hoy más nos necesitan. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendigan y acompañen. Así sea.